Hola estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Diana Tamone, soy docente de la cátedra y hoy van a ver conmigo la fisiología renal. ¿Cuáles son los temas que vamos a ver hoy? Bueno, en un principio vamos a comenzar hablando de las funciones del riñón. Vamos a hacer un breve recuerdo de la anatomía y les sugiero que repasen de cualquier bibliografía que tengan la histología del riñón para comprender mejor los mecanismos fisiológicos. Luego vamos a hablar de la nefrona, que es la unidad funcional del riñón, de cómo se forma la orina a través de los procesos de filtración, reabsorción y secreción, cuáles son las diferentes modificaciones que sufre el líquido tubular en las diferentes partes de la nefrona. Luego vamos a hablar de cuáles son los determinantes del filtrado glomerular. Vamos a hablar del flujo sanguíneo renal y del mecanismo renal de autorregulación. Y por último vamos a hablar de la determinación de la función renal. Vamos a comenzar enumerando las funciones del riñón. En un principio tenemos la excreción de desechos metabólicos y otras sustancias químicas. Desechos metabólicos como por ejemplo urea del metabolismo de las proteínas, creatinina del metabolismo muscular, ácido úrico del metabolismo de los ácidos nucleicos o bilirrubina. Y en cuanto a otras sustancias químicas podemos mencionar algunos fármacos o tóxicos. Por otra parte tenemos la regulación del equilibrio hidroelectrolítico. Esto tiene que ver con un balance entre el ingreso y la salida de agua y de solutos. El riñón, por ejemplo, ante una sobrecarga de agua, va a reaccionar eliminando una orina diluida para eliminar este exceso de agua. O si el riñón sensa una ingesta, si digamos se produce una ingesta de solutos, un exceso de solutos, el riñón va a eliminar una orina más concentrada para retener mayor cantidad de agua. Por otra parte tenemos la regulación de la presión arterial. Esta va a estar dada principalmente por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este sistema se va a activar ante una caída de la presión arterial. A nivel de la mácula densa se va a censar una disminución de la llegada de cloruro de sodio y esto va a hacer que se libere renina y que se active el sistema produciéndose finalmente angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, y además esta va a estimular la producción de aldosterona, que va a actuar a nivel del riñón aumentando la reabsorción de sodio y agua y de esta manera aumentando la presión arterial. Por otra parte tenemos la regulación del equilibrio ácido-base, que va a estar dada por el riñón a través de la excreción de protones y la reabsorción de bicarbonato, que es una base. Y de esta manera va a regular el pH. Por otra parte tenemos la secreción, metabolismo y excreción de hormonas. Podemos mencionar un ejemplo que es la eritropoyetina, que se va a sintetizar en respuesta a una hipoxia y va a actuar a nivel de la médula ósea, estimulando la eritropoyesis. O también podemos citar la activación de la hormona de la vitamina D, que va a estar involucrada en la absorción de calcio a nivel digestivo y el depósito del mismo a nivel del hueso. Y por último tenemos la gluconeogénesis, que al igual que en el hígado, aunque en menor medida, el riñón puede sintetizar glucosa a partir de otros sustratos en casos de periodo de ayuno prolongado. Vamos a hacer un breve repaso de la anatomía del riñón. Si observamos la imagen de la derecha, macroscópicamente, podemos observar que el riñón tiene dos zonas. Una corteza, que es la zona periférica, y una médula, que es la zona central. Dentro de la médula podemos observar unas estructuras que se denominan pirámides. Estas pirámides tienen su base, que va desde la unión entre la corteza y la médula, hacia su papila, que va a desembocar en los cálices mayores, que a su vez van a conformar lo que se denomina pelvis renal, que confluye en el uréter, que es el conducto que lleva la orina hacia la vejiga. Ahora bien, si observamos el recorte que está señalado en la figura de la derecha, a la izquierda podemos observar una imagen ampliada que nos permite ver ya a nivel más microscópico cuáles son las estructuras que conforman, tanto vasculares como las nefronas, que conforman parte del riñón. Lo que vamos a observar en la imagen de la izquierda son dos nefronas, una nefrona cortical y una nefrona yuxtamedular. Bien, ahora bien, analizando la vasculatura del riñón, lo que respecta a su irrigación,
Lo primero que vamos a mencionar es que el riñón recibe una gran cantidad de sangre, recibe un 22% del gasto cardíaco, lo que equivale a 1100 mililitros por minuto. Recordemos que el gasto cardíaco es de 5 litros minuto. Esto se debe a la función del riñón. El riñón debe filtrar mucha sangre para mantener sus funciones de manera adecuada, por lo tanto no es un dato menor. Ahora bien, recordando lo que es la anatomía de la vasculatura del riñón, observamos la arteria renal que ingresa hacia la pelvis renal y se divide en unas arterias que se denominan arterias interlobulares. Ahora bien, estas arterias interlobulares van a dar origen a las arterias arciformes, que son las que observamos en la imagen de la izquierda, que discurren entre las pirámides, y van a originar las arterias interlobulillares, que son las que van a originar la arteriola aferente de los glomérulos. Luego se va a formar el glomérulo, que va a terminar en lo que sería una arteriola eferente. Y esta arteriola eferente va a dar origen a los capilares peritubulares, que luego van a formar venas interlobulillares, que van a dar lugar a venas arciformes, que van a dar lugar a venas interlobulares y por último la vena renal. Así estaría formada la vascularización del riñón. El riñón está conformado por múltiples nefronas. ¿Qué es la nefrona? Es la unidad funcional del riñón. Ahora bien, deberíamos definir qué es una unidad funcional. Podemos definirla como la unidad más pequeña que puede cumplir con las funciones de un sistema. En este caso, el sistema renal. La nefrona está conformada por tres estructuras principales: un glomérulo, que es el elemento vascular, y un elemento tubular o epitelial, que corresponde a los túbulos. Ambos están unidos por lo que sería la cápsula de Bowman. Si observamos en el dibujo, en rojo, tenemos el glomérulo, que es un ovillo de capilares, y dos arteriolas, una arteriola aferente y una arteriola eferente. La primera es desde donde llega la sangre de la arteria renal y la eferente es la que dirige la sangre hacia los capilares peritubulares. Luego tenemos lo que es la cápsula de Bowman, que es ese espacio que está entre el glomérulo y el sistema tubular y que de hecho se continúa con el sistema tubular. Y luego tenemos las diferentes porciones del túbulo. La parte más proximal se denomina, como su nombre le indica, túbulo proximal, que tiene un segmento, que es el primer segmento que se llama túbulo contorneado proximal. Este túbulo proximal se continúa con el asa de Henle, que tiene una rama descendente y una rama ascendente. Y ambas tienen una parte gruesa y una parte delgada. Luego del asa de Henle observamos el túbulo distal, que tiene un segmento inicial y otro segmento que está contorneado. Y observamos que esta estructura tiene la mácula densa, que forma parte del aparato yuxtaglomerular, que lo vamos a tratar más adelante. Luego tenemos el túbulo conector y por último tenemos el túbulo colector cortical, porque está en la corteza, y cuando llega hacia la médula se llama túbulo colector medular, que va a desembocar junto con túbulos colectores medulares de otras nefronas en el conducto colector. En el siguiente esquema podemos visualizar los dos tipos diferentes de nefronas que tenemos. En un principio lo que vamos a observar es, a la izquierda del gráfico tenemos la división en corteza y médula, ¿sí? En el caso de la nefrona de la izquierda podemos observar que el glomérulo se encuentra bien periférico en la corteza y que el sistema de tubuladura de esa nefrona no va más allá de la unión entre la corteza y la médula. Este tipo de nefronas, que se denominan nefronas corticales porque están en la corteza, son la mayor parte, un 70-80% del total de las nefronas, y otro tipo de nefronas que tenemos son las nefronas yuxtamedulares. Como podemos observar en este caso, el glomérulo se encuentra en la unión entre la corteza y la médula, y el sistema de tubuladuras se mete profundamente en la médula, llega hasta la zona interna, y estas nefronas, la importancia que tienen,
es que son las encargadas y las responsables, digamos, de concentrar la orina. Esta disposición que tienen, bien profunda en la médula, es la que les permite producir una orina concentrada. Eso lo vamos a ver en el siguiente seminario. Y estas nefronas yuxtamedulares comprenden un 20 a 30% del total de las nefronas. ¿Cómo se forma la orina? Bien, en este esquema, que es muy sencillo, podemos observar a grandes rasgos cuáles son los procesos responsables de la formación de la orina. Por un lado observamos en color rojo la arteriola aferente, que va a dar origen a los capilares glomerulares, que luego se va a continuar con la arteriola eferente, que va a originar los capilares peritubulares y que estos van a terminar en el sistema venoso formando la vena renal. Ahora bien, por otro lado tenemos lo que sería la cápsula de Bowman, que se continúa con el sistema de túbulos que termina a nivel de los conductos colectores. Ahora bien, ¿cuáles son los procesos responsables de la formación de orina? Como vemos en las flechas tenemos, la flecha número 1 representa lo que sería la filtración. Es decir, la sangre llega por el sistema arterial hasta el glomérulo, donde se filtra. ¿Qué significa que se filtre? Que pase desde el glomérulo hacia la cápsula de Bowman. Para eso tiene que atravesar lo que se llama barrera de filtración, que es lo vamos a ver ahora en unas diapositivas más adelante. Lo importante es que a modo de ejemplo ustedes se imaginen que esta barrera de filtración es como un colador. Así que en este caso sería como colar los fideos, digamos. Va a pasar ciertas sustancias. En este ejemplo del colador y los fideos podemos pensar que lo que pasa que es el agua con la sal que tenían los fideos, y lo que va a quedar va a ser lo que no pase por los poros, digamos, de este colador, que en este caso van a ser los fideos. Esa analogía ahora la vamos a comparar con los elementos de la sangre. Ahora bien, además de la filtración, el proceso que le sigue, que está ejemplificado con la flecha número 2, es la reabsorción. Algunos de los compuestos que pasaron hacia la cápsula de Bowman van a regresar hacia el sistema vascular a través de los capilares peritubulares. O sea, la reabsorción es el pasaje desde la luz del túbulo hacia la sangre de sustancias. Ahora, otro proceso que puede suceder es que las sustancias se secreten, es decir, que pasen desde los capilares, desde la sangre, hacia el sistema, hacia la luz de los túbulos. Y el resultado de estos tres procesos va a dar lugar a lo que se excrete, ¿sí? A la excreción urinaria, que va a estar dada por la orina. Bueno, vamos a analizar cada uno de estos procesos. En el caso de la filtración, como bien dijimos, es el pasaje desde la luz del glomérulo hacia la cápsula de Bowman. ¿Cuáles son los elementos de la sangre que se van a filtrar? Es decir, que van a pasar por esta barrera de filtración. Bueno, tenemos el agua, los electrolitos como sodio, potasio, cloruro, bicarbonato. Ciertos sustratos como la glucosa, los aminoácidos, productos del metabolismo como urea, creatinina. ¿Qué es lo que no se va a filtrar? Bueno, van a ser las proteínas, que como vamos a ver más adelante, esto tiene que ver con su tamaño y sus cargas, y los elementos formes, es decir, las células, los eritrocitos, los glóbulos blancos. Ahora bien, ¿por qué algunas sustancias se filtran y otras no? Bien, para poder responder esta pregunta tenemos que analizar la composición de la barrera de filtración. En este esquema podemos observar que tenemos la arteriola aferente, podemos observar el glomérulo y la arteriola eferente. Y por otro lado, hacia la izquierda, podemos observar en azul la cápsula de Bowman, que se continúa del sistema de túbulos. En verde podemos observar ese recuadro, que es una ampliación de la barrera de filtración, que la vamos a ver en la siguiente diapositiva. Bien, esta imagen es la ampliación de la imagen anterior, que nos va a mostrar
en detalle cómo está formada la barrera de filtración glomerular. Tenemos tres componentes principales. Por un lado, el endotelio, que son aquellas células que recubren el capilar glomerular. Luego le sigue la membrana basal, que es la estructura sobre la que se apoyan estas células endoteliales. Y por último tenemos unas células epiteliales denominadas podocitos. Estos podocitos tienen prolongaciones, que son esa especie de pelitos que pueden observar en la periferia, que se llaman pedicelos. Bien, ahora bien, las características de cada uno de estos tres componentes nos va a determinar el pasaje de ciertas sustancias y la retención en el espacio vascular de otras. El endotelio es un endotelio fenestrado. Esto significa que entre célula endotelial y célula endotelial va a haber un espacio, una fenestración. Y además, estas células endoteliales están cargadas negativamente. Luego tenemos la membrana basal, que está formada principalmente por colágeno y proteoglucanos, que también están cargados negativamente. Y por último tenemos los podocitos, que tienen estos pedicelos, que entre estos pedicelos, entre unos y otros, se forman los poros de hendidura, que son ciertos espacios que van a permitir el pasaje de ciertos elementos a través de la barrera, que también están cargados negativamente. Por lo tanto, estas características de la barrera de filtración glomerular van a permitir que ciertas sustancias pasen y otras no. ¿Y de qué va a depender esto? Del tamaño de estas sustancias y también, muy importante, de la carga. Bien, entonces podemos pensar en el tamaño como los poros, o si volvemos al ejemplo del colador, como los agujeros, digamos, que van a permitir, por el tamaño de la molécula, que ésta pase o no pase. Pero puede ser que la molécula, en teoría, pueda pasar, pero al estar cargada negativamente, no pase, ¿sí? Es decir, la membrana, digamos, los elementos de la barrera tienen todos carga negativa. Por lo tanto, no van a permitir que pasen compuestos con cargas negativas porque lo van a repeler. Ustedes saben que cargas positivas con negativas se atraen, pero cargas positivas y positivas o negativas y negativas se repelen. Bien, entonces, las sustancias más grandes y más cargadas negativamente no van a pasar. Este es el ejemplo de algunas proteínas plasmáticas, como por ejemplo la albúmina. En cuanto al proceso de reabsorción, podemos definirlo como el pasaje de una sustancia desde la luz del túbulo hacia la sangre, en este caso hacia los capilares. El principal sitio de reabsorción es a nivel del túbulo contorneado proximal. ¿Cuáles son las sustancias que se van a reabsorber? Por un lado, la glucosa, que en condiciones normales se reabsorbe completamente, los aminoácidos, el sodio, el cloruro, bicarbonato, agua, potasio y urea. Por último, tenemos el proceso de secreción. Este implica el pasaje de sustancias desde la luz del vaso hacia la luz del túbulo. ¿Cuáles son las sustancias que se secretan? Bien, por un lado tenemos los protones. Esto es importante para la regulación del equilibrio ácido-base. Por otro lado tenemos el potasio, principalmente a nivel de la parte final del túbulo distal y del túbulo colector cortical, dependiente de aldosterona. Luego tenemos sustancias orgánicas como sales biliares, oxalatos, uratos, algunos fármacos, ácido paraminohipúrico, que es una sustancia que se utiliza para medir el flujo sanguíneo renal, y por último creatinina en pequeña medida. Ya analizamos en líneas generales cuáles son los procesos mediante los cuales se forma la orina. Ahora vamos a hablar más específicamente de cuáles son las modificaciones que sufre este líquido tubular a lo largo de las diferentes partes del sistema de túbulos. Comenzaremos por el túbulo proximal. A este nivel, las células tienen ciertas características que les permiten una alta capacidad de reabsorción. Estas características son, por un lado, que tienen un metabolismo elevado con un número elevado de mitocondrias y tienen en su parte apical, que es la parte que da hacia la luz del túbulo, una superficie de absorción o superficie de membrana aumentada por una estructura que se denomina
borde o ribete en cepillo. También hay alta presencia de moléculas transportadoras. ¿Cuáles son las sustancias que se van a reabsorber a este nivel? Por un lado tenemos sodio y agua. Un 65% de la carga de sodio y agua filtrada se va a reabsorber a este nivel. Por otro lado tenemos la glucosa y aminoácidos y cloruro y bicarbonato. En cuanto a la secreción de sustancias tenemos por un lado los protones, por otro lado compuestos orgánicos como uratos, oxalatos, sales biliares y compuestos químicos exógenos como por ejemplo fármacos. Podemos citar el ejemplo de ácido acetilsalicílico, también llamado aspirina o penicilinas, o también algunas sustancias tóxicas. Como mencionamos anteriormente, la glucosa se va a reabsorber a nivel del túbulo contorneado proximal. Vamos a analizar en este esquema cuál es el proceso por el cual la glucosa se reabsorbe. Como podemos observar, tenemos hacia la derecha la luz tubular y hacia la izquierda el líquido intersticial. Observamos que en el borde apical de las células tubulares tenemos un transportador que se denomina SGLT. Este transportador lo que va a hacer es acoplar el transporte de glucosa al pasaje de sodio a favor de su gradiente. Recordemos que el sodio va a ser más abundante afuera de la célula que en su interior gracias a la bomba sodio-potasio que se encuentra en el borde vasolateral de las células tubulares. Esta bomba sodio-potasio, recordemos, lo que hace es sacar 3 sodios hacia el exterior de la célula y meter 2 potasios hacia el interior de la célula. Por lo tanto, va a hacer que la concentración de sodio en el exterior sea mayor a la concentración de sodio en el interior celular, y lo contrario con el potasio. Va a haber mayor cantidad de potasio, mayor concentración de potasio en el interior celular que en el exterior. Entonces, el sodio, al ser más abundante en el exterior, va a ingresar a favor de su gradiente, y la energía que disipe este gradiente va a permitir el ingreso de la glucosa. Este proceso es denominado transporte activo secundario. Entonces, la glucosa, una vez que ingresó a la célula, va a pasar al líquido intersticial a través de los transportadores GLUT, que pertenecen al grupo de transportadores que lo hacen por difusión facilitada, es decir, no necesitan energía del ATP. Para mencionar, el 90% de la glucosa filtrada es reabsorbida a través de los transportadores SGLT2 junto con los transportadores GLUT2 que están en la parte más proximal del túbulo proximal, y luego el 10% restante pertenece al grupo de transportadores SGLT1 junto con los GLUT1. Por último, resta hablar de el transporte máximo y el umbral renal de la glucosa. En cuanto al transporte máximo, tenemos que pensar que estos transportadores van a tener cierto límite de transporte. Es decir, cuando la carga filtrada de glucosa, es decir, la glucosa que llega a la luz tubular, sea superior a esta capacidad de transporte, estos transportadores se van a saturar y por lo tanto la glucosa no se va a poder reabsorber y se va a eliminar por la orina. El valor de la cantidad máxima de glucosa que puede reabsorber sin saturarse el sistema es 375 miligramos por mililitro. Y luego tenemos lo que sería el umbral renal de la glucosa, que hace referencia al valor de glucosa plasmática necesario para que aparezca glucosa en la orina. Y en este caso, el valor es de 180 miligramos decilitro o 200 miligramos decilitro según la bibliografía. En este esquema vamos a analizar la regulación del equilibrio ácido-base a nivel del túbulo proximal. Pero primero lo que vamos a recordar son algunas nociones de pH y medio interno. Por un lado, recordemos que aquellos procesos en los cuales va a haber aumento de la concentración de protones a nivel del medio interno se van a denominar acidosis. Recordemos que el medio interno se entiende como el líquido intersticial y el líquido intravascular. Y aquellos procesos en los que disminuya la concentración de protones se van a denominar alcalosis. También recordemos que el bicarbonato es una base y que por lo tanto capta
protones, por lo tanto va a tender a aumentar el pH y disminuir la concentración de protones. Ahora bien, analicemos el esquema. Podemos observar hacia la derecha la luz tubular y hacia la izquierda el líquido intersticial con el borde apical y vasolateral de la célula tubular respectivamente. Observamos que a nivel de la luz tubular tenemos sodio filtrado y bicarbonato. Podemos observar que este bicarbonato va a reaccionar con un protón secretado por la célula tubular y va a formar ácido carbónico, que luego se va a disociar a dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono, como es un gas, puede difundir a través de la membrana y en este caso va a ingresar a la célula tubular. Va a reaccionar con agua y a través de la enzima anhidrasa carbónica va a formar nuevamente ácido carbónico, que se va a disociar en bicarbonato y un protón. Este bicarbonato se va a reabsorber, es decir, va a ir hacia el líquido intersticial y luego va a ir hacia la sangre, retornando al sistema vascular. Y el protón se va a secretar, es decir, va a ir hacia la luz tubular en contrasporte con sodio, que recordemos, este tipo de transporte se llama transporte activo secundario, ya que el sodio ingresa a favor de su gradiente hacia la célula gracias al gradiente generado por la bomba ATPasa sodio-potasio. Este protón que se secretó hacia la luz se va a unir con un nuevo bicarbonato y se va a repetir de nuevo el procedimiento, que va a tener como resultado neto la reabsorción de un bicarbonato en cada vuelta del proceso. Y se tiene que pensar esta reabsorción de bicarbonato como la pérdida de un protón, porque recordemos que el bicarbonato es una base que capta protones. Modificaciones que sufre el filtrado a nivel del asa de Henle. Para analizar lo siguiente, lo que tenemos que hacer primero es recordar que el asa de Henle tiene una rama descendente y una rama ascendente, y estas van a tener características diferentes. En el primer caso, es decir, en la rama descendente, esta va a ser permeable al agua, pero impermeable a solutos. Por lo tanto, se va a reabsorber agua, pero no se van a reabsorber solutos. En cambio, a nivel de la rama ascendente, principalmente en el segmento grueso, esta va a ser impermeable al agua, pero va a ser permeable a solutos. Los solutos que se van a reabsorber principalmente van a ser iones como sodio, cloruro, potasio, calcio, bicarbonato y magnesio. ¿Cómo es este proceso? Para analizarlo vamos a ver el siguiente esquema que está hacia la derecha. Como en todos los esquemas que venimos analizando, tenemos la luz tubular a la derecha y a la izquierda el líquido intersticial. Observamos que en el borde apical de la célula se ven dos transportadores. Por un lado vemos el ingreso de sodio y la salida de protones. Este mecanismo ya lo hemos observado anteriormente, es la salida de protones hacia la luz del túbulo gracias a la energía del gradiente que disipa el sodio que ingresa a favor de su gradiente electroquímico. Y por otro lado, lo más significativo en este caso sería el transportador sodio 2-cloruro potasio. Este transportador va a permitir la reabsorción de estos iones y lo va a hacer nuevamente gracias a la energía que disipa el gradiente electroquímico del sodio que ingresa a favor de su gradiente gracias a la bomba sodio-potasio, que es la generadora de este gradiente. Este segmento se denomina segmento diluyente, ya que al disminuir la cantidad de solutos dentro de la luz del túbulo, el líquido en este segmento va a estar más diluido. En este caso vamos a analizar cuáles son los procesos que ocurren en la parte inicial del túbulo distal. Esta parte es impermeable al agua también, por lo tanto se van a reabsorber solutos y este sitio posee una estructura denominada mácula densa que forma parte del aparato yuxtaglomerular, que tiene como función sensar la llegada de cloruro de sodio y va a ser importante para la regulación de la presión arterial sistémica y para la regulación del flujo sanguíneo renal y del filtrado glomerular. Luego lo que va a ocurrir a este nivel va a ser la reabsorción de cloruro de sodio, que como vemos en el esquema, está dada por un cotransporte de sodio y cloruro desde la luz tubular hacia el interior de la célula y luego estos se transportan al líquido intersticial. También hay reabsorción de otros iones como por ejemplo calcio y magnesio.
La parte final del túbulo distal y el conducto colector cortical tienen características similares. En ambos casos tienen presencia de células principales y células intercaladas. En este caso vamos a analizar las células principales, que son aquellas que van a estar encargadas de la reabsorción de sodio y agua y la secreción de potasio. Y este efecto está mediado por la hormona aldosterona. Y luego vamos a tener las células intercaladas, que son el otro grupo de células que forman parte de estos segmentos, que van a estar encargadas principalmente de la secreción de protones, que en este caso, a diferencia de lo que ocurría a nivel del túbulo proximal, es una secreción de transporte activo primario. ¿Cómo ocurre esto? Observamos que el dióxido de carbono proveniente del medio interno difunde a través de la membrana y llega a la célula, donde al reaccionar con agua va a formar ácido carbónico. Este ácido carbónico se va a disociar en un bicarbonato y un protón. Y este protón va a ser bombeado por una ATPasa en contra de un gradiente de concentración que va a ser mayor que el que ocurría en el caso del túbulo proximal. Otros procesos que ocurren son, por ejemplo, la reabsorción de potasio, que no se observa en el esquema. Finalmente vamos a analizar lo que ocurre a nivel del conducto colector medular, que es el sitio donde se produce el ajuste final en el procesamiento de la orina. Este sitio tiene una permeabilidad al agua dependiente de la hormona antidiurética. Recordemos que esta hormona se libera a nivel de la neurohipófisis y, como su nombre lo indica, tiene como función antagonizar la diuresis, que estrictamente hablando lo que hace es evitar la pérdida de líquido por la orina. Esto lo vamos a analizar mejor en el seminario que le sigue a este. Pero como concepto general tienen que considerar que en presencia de hormona antidiurética va a haber mayor reabsorción de agua, por lo tanto se va a eliminar una orina más concentrada. Caso contrario, si se necesita eliminar una orina más bien diluida, no va a haber presencia de hormona antidiurética o va a haber menor concentración. Por otro lado, a este nivel encontramos transportadores de urea, por lo tanto va a haber permeabilidad a esta. Y esto va a ser también importante para la posibilidad de producir una orina concentrada. También lo vamos a ver en el seminario siguiente. Y por último, otro proceso que ocurre a este nivel es la secreción de protones activa, como vimos en la diapositiva anterior. Ahora vamos a hablar de cuáles son los factores que determinan la filtración glomerular. Y podemos nombrar dos. Por un lado tenemos el coeficiente de filtración capilar y por otro lado la presión de filtración neta. En el caso del coeficiente de filtración capilar, este va a depender de la permeabilidad del vaso y de la superficie de intercambio. Cuanto más permeable sea el vaso, más filtración va a producirse, y cuanto mayor sea la superficie de intercambio, mayor filtración se va a producir. Pero este mecanismo, este factor no tiene mucha implicancia fisiológica porque en general, en condiciones normales, es constante. Ahora bien, diferente es el caso de la presión de filtración neta, que va a depender de las fuerzas hidrostáticas, es decir, de los líquidos, y coloidosmóticas, que dependen de las proteínas, tanto en el capilar glomerular como en la cápsula de Bowman. Y estas fuerzas que determinan la presión neta de filtración son llamadas las fuerzas de Stirling, que son las mismas que en todos los capilares del organismo. Estas son, por un lado, la presión hidrostática glomerular, que va a ser la presión que ejerce la sangre sobre las paredes del capilar glomerular. Como ven, el valor es elevado, de 60 milímetros de mercurio, y este es un concepto que deben recordar, que es muy elevado en comparación con la presión hidrostática de otros capilares del organismo, que en general son de alrededor de 15 milímetros de mercurio. Y esto tiene que ver con la función del riñón y de estos capilares glomerulares. Es importante y de hecho es imprescindible que sea alta la presión hidrostática glomerular. Y como observan la dirección de la flecha, esta fuerza va a favorecer la filtración. Por otra parte tenemos la presión coloidosmótica glomerular, que como mencionamos anteriormente, va a depender de la concentración plasmática de proteínas.
Como pueden observar, esta fuerza se opone a la filtración. Por otra parte, tenemos la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, que es la presión que ejerce el líquido que se encuentra en el interior del espacio de Bowman sobre las paredes del mismo. Y como pueden observar, esta fuerza se opone a la filtración. Y por último, tenemos la presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman, que va a depender también de las proteínas. Pero, como dijimos anteriormente, las proteínas no atraviesan la barrera de filtración, entonces por lo tanto esta presión va a ser cero, se va a considerar cero y se va a anular. En caso de que hubiesen proteínas, por alguna situación patológica, estas favorecerían la filtración glomerular. Ahora bien, si vamos al recuadro de la izquierda, podemos observar el cálculo de la presión neta de filtración poniéndole valores a estas presiones. Entonces observamos que en el primer caso vamos a sumar la presión hidrostática del capilar glomerular más la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman, que dijimos que era cero, y le vamos a restar las fuerzas que se oponen a la filtración, que son la presión coloidosmótica del capilar glomerular y la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Si le ponemos los números, la presión hidrostática capilar sería 60 milímetros de mercurio. Dijimos que no le sumamos la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman porque sería cero, y a esta le restamos 25 milímetros de mercurio, que sería la presión coloidosmótica del capilar, más 10 milímetros de mercurio, que sería la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, y esta suma nos da una presión neta de filtración de 25 milímetros de mercurio. Como ven, los valores en el esquema no coinciden con los valores escritos en el recuadro, pueden variar de acuerdo a la bibliografía que lean, pero el concepto general es el mismo. Ahora bien, ¿de qué dependen estas fuerzas de Stirling? Bien, si comenzamos con la presión hidrostática capilar, los determinantes van a ser la presión arterial sistémica y la resistencia de las arteriolas aferentes y eferentes. Esto lo vamos a analizar en la siguiente diapositiva con mayor detalle, pero bueno, ante un aumento de la presión arterial sistémica, aumentaría la presión hidrostática capilar y esto aumentaría la tasa de filtración glomerular. También en las siguientes diapositivas vamos a ver un mecanismo de autorregulación que tiene el riñón para mantener constante, digamos, la presión de filtración. Por otro lado tenemos la presión coloidosmótica capilar, que va a depender, como dijimos anteriormente, de la concentración de proteínas plasmáticas. Si aumenta la concentración de proteínas plasmáticas, va a aumentar la presión coloidosmótica capilar, pero esto va a hacer que disminuya la filtración glomerular, porque recuerden que esta presión, esta fuerza, digamos, se oponía a la filtración. Luego tenemos la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, que va a depender de la presión que ejerza el líquido tubular sobre las paredes que lo contienen. Ante un aumento de esta presión hidrostática en la cápsula de Bowman, lo que vamos a tener es una disminución de la filtración, porque recuerden que esta fuerza también se oponía a la filtración. Y por otro lado, por último, tenemos la presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman, que dijimos que dependía de la presencia de proteínas en el líquido tubular, que en condiciones normales es cero porque no deben filtrarse proteínas a través de la barrera de filtración. Así que por último, les propongo que piensen ejemplos en los cuales, ya sean ejemplos fisiológicos o patológicos, en los cuales estas fuerzas puedan aumentar o disminuir, y de esta manera cómo se afectaría la filtración glomerular. Pueden pensar los ejemplos y charlarlos con sus docentes en los meets semanales, o pueden, consultar por los distintos medios que voy a dejar al final de la clase. Yo les voy a comentar un ejemplo, que es el ejemplo del cálculo renal. Como ven en la imagen, un cálculo renal, también llamado vulgarmente piedras en el riñón, pueden haber escuchado de esa manera, lo que hace es obstruir la vía urinaria. Y esta obstrucción en la vía urinaria, si ustedes piensan y recuerdan la anatomía y la histología del riñón, lo que va a hacer, finalmente, esté donde esté la obstrucción, ya sea a nivel de los cálices o a nivel del uréter, lo que va a hacer es que aumente la presión hidrostática en la cápsula de Bowman.
digamos, el líquido no va a poder fluir hacia el riñón, entonces ese líquido se va a empezar a acumular y al acumularse va a ejercer más fuerza sobre las paredes que lo contienen y va a aumentar la presión. Y eso afectaría a la presión disminuyéndola, porque recuerden que la fuerza de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman se opone a la filtración. Vamos a analizar los mecanismos fisiológicos que alteran la filtración glomerular, que en este caso los principales son los cambios en la resistencia de las arteriolas aferentes y eferentes. Esto se va a producir gracias a la vasoconstricción o vasodilatación de las mismas, que va a alterar la presión hidrostática del capilar glomerular y de esta manera va a alterar la filtración glomerular. Bien, para empezar vamos a poner un ejemplo. Seguramente alguna vez les pasó estar regando el pasto y que la manguera con la que estaban regando el pasto, digamos, se ocluya o disminuya su calibre porque se doble o algo por el estilo, como en la foto. Y lo que sucede como resultado es que deja de salir agua o sale agua con muy poca presión. Esto, como podemos observar, lo que nos indica es que en la parte distal a esta disminución del calibre, la presión va a bajar. Y pensemos qué va a suceder en la parte proximal, que es la parte que está conectada a la canilla, ¿sí? La parte que sería en este caso de la derecha. El agua, si la canilla sigue abierta, va a seguir saliendo en una dirección y se va a empezar a acumular en ese segmento de la manguera. Y lo que va a suceder es que la presión va a aumentar hasta que lo que termina sucediendo es que la manguera se sale de la canilla de tanto que aumenta la presión. Este ejemplo es bastante útil para compararlo con lo que sucede en el sistema vascular cuando se produce en algún segmento una vasoconstricción. Es decir, si yo produzco, en este caso, una vasoconstricción, lo que podemos observar es que en el segmento distal a esa vasoconstricción, teniendo en cuenta el sentido en el que fluye la sangre, o el agua en este caso del ejemplo, lo que va a suceder es que la presión va a caer. Y en la parte proximal a la vasoconstricción, lo que va a suceder es que la presión va a aumentar. Bien, ahora analicemos el caso del capilar glomerular y las dos arteriolas, la arteriola aferente y la arteriola eferente. En el gráfico o el esquema de la derecha, lo que tenemos son tres dibujos que lo que muestran es, por un lado, de izquierda a derecha, la presión en la arteria renal, la resistencia en la arteriola aferente, la presión en el capilar glomerular, la resistencia en la arteriola eferente y la presión en el capilar peritubular. Bien. De izquierda a derecha sería el de izquierda lo más proximal y a la derecha lo más distal. Ahora bien, en el segundo esquema, o sea, el del medio, lo que sucede es que aumenta la resistencia de la arteriola aferente porque ésta se vasocontrae. Bien, entonces lo que podemos observar es que en el segmento distal, es decir, en el capilar glomerular, la presión cae. Ahora bien, si observamos lo que sucede en el segmento más inferior, en el último esquema, la resistencia disminuyó porque se produjo vasodilatación de la arteriola aferente y en cambio lo que sucedió con la presión en el capilar glomerular es que aumentó. Ahora miremoslo desde la parte más distal, miremoslo desde el lado de la arteriola eferente. En el segundo gráfico se produce vasodilatación de la arteriola eferente. Por lo tanto, la presión en el segmento proximal cae. Pero si miramos en el tercer esquema, a nivel de la arteriola eferente, la vasoconstricción, lo que observamos ahí es un aumento de la resistencia, va a producir que en el segmento proximal aumente la presión. En diapositivas anteriores habíamos mencionado que ante un aumento o una disminución de la presión arterial sistémica, el riñón tenía la capacidad de autorregularse para evitar que hayan cambios bruscos en la filtración glomerular y en el flujo sanguíneo renal, lo cual causaría consecuencias que podrían llegar a ser graves en la función renal. Este mecanismo de autorregulación entonces tiene como función evitar estos cambios para evitar la falla renal.
El rango de acción de este proceso es entre 75 y 180 milímetros de mercurio de presión arterial sistémica. ¿Cuáles son los mecanismos que tiene el riñón? Por un lado tenemos la respuesta miógena. Esta consiste en lo siguiente: ante un aumento de la presión arterial, que podría llegar a causar daño renal, lo que se produce es una distensión de la pared de las arteriolas aferentes, que tiene como respuesta ante esta distensión una vasoconstricción. Si recuerdan lo que hablamos en las diapositivas anteriores, la vasoconstricción de la arteriola aferente va a producir una disminución de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal. Ahora bien, en un caso contrario, en que haya una baja de la presión, el mecanismo que se puede activar es la regulación túbulo-glomerular, y esta va a estar dada principalmente por el aparato yuxtaglomerular, que está formado por la mácula densa y las células yuxtaglomerulares, que pueden observar en el gráfico de la izquierda. Como pueden ver, la mácula densa, que está en color amarillo, es un grupo de células epiteliales que se encuentran en el túbulo distal, que lo que hacen es sensar el cloruro de sodio que llega hacia ese segmento del túbulo y de esa manera inferir si la presión arterial es elevada o es baja. Si sensan, por ejemplo, que hay baja cantidad de cloruro de sodio, baja concentración de cloruro de sodio, infiere que hay una baja de la presión arterial. Entonces se activa este sistema y lo que va a hacer es que, por un lado, disminuya la resistencia arteriolar aferente. Por lo tanto, la arteriola aferente se vasodilate y eso aumente la presión hidrostática glomerular y aumente la filtración glomerular. Por otra parte, lo que va a hacer es que las células yuxtaglomerulares de la arteriola aferente y eferente liberen renina, y que a partir de esta renina la angiotensina 1 se transforme en angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, que en este caso va a actuar a nivel de la arteriola eferente, produciendo vasoconstricción y aumentando su resistencia. Y si recuerdan lo que hablamos en las diapositivas anteriores, esto va a hacer que aumente la presión hidrostática capilar y aumente la filtración glomerular. Bueno, lo último que vamos a ver es cómo determinar la función renal. Y para eso, lo primero que tenemos que definir es qué significa el aclaramiento de una sustancia, o también pueden encontrarlo con el nombre de clearance. Este se define como el volumen de plasma que al pasar por los riñones queda completamente libre de esa sustancia por unidad de tiempo. Es decir, la velocidad con la que una sustancia se elimina del plasma gracias al riñón. Como podemos observar, podemos comparar tres tipos de aclaramientos. El aclaramiento de una sustancia que solo se filtra, el aclaramiento de una sustancia que se filtra y se secreta, y el aclaramiento de una que se filtra y se reabsorbe. Como podemos observar, el aclaramiento de una sustancia que se filtra y se secreta es mayor. ¿Por qué? Porque esa sustancia se va a eliminar más rápidamente, o sea, mayor volumen de plasma va a quedar libre de esa sustancia por unidad de tiempo. Y el de una sustancia que se filtra y se reabsorbe va a ser menor, el menor de todos. ¿Por qué? Porque esta sustancia se va a eliminar más lentamente, ya que se va a reabsorber y va a volver a la sangre. Por lo tanto, el volumen de plasma que quede libre va a ser menor. ¿Qué es lo importante de esto? Que para determinar la función renal, que está dada por la filtración glomerular, vamos a necesitar analizar el aclaramiento de una sustancia que solo se filtre, que no se reabsorba ni se secrete y que tampoco modifique el filtrado glomerular. ¿Cuál es la sustancia que solo se filtra por el riñón? Una de ellas es la inulina. Es un polímero de fructosa que debe ser administrado exógenamente a través de la vía intravenosa. Por lo tanto, si bien es muy fidedigno, no lo utilizamos porque no es práctico. Lo que utilizamos en su lugar es la creatinina. La creatinina, recordemos, es un producto del metabolismo muscular. Esta se filtra y en una pequeña cantidad se segrega o se secreta. Pero esta es muy pequeña y además
también se sobreestima la concentración plasmática de creatinina, por lo tanto se anula este error y es un buen marcador, la creatinina. ¿Cómo se determina clínicamente? En general lo que se hace y lo más exacto es un estudio de orina de 24 horas. También se puede hacer con menor tiempo, pero en general es mejor que se junte orina 24 horas. Y luego se le saque sangre a esa persona y de esa manera se calcula el clearance de creatinina, que es la fórmula que ustedes tienen en pantalla. Se calcula la concentración de creatinina en orina por el volumen de orina por unidad de tiempo, que falta en la ecuación no lo dice, pero supongan que son 2.000 mililitros o 2.500 mililitros por 24 horas, por poner un ejemplo, sobre la concentración plasmática de creatinina. Y el valor es 125 mililitros minuto, que es indicador del filtrado glomerular. Como conclusiones de la clase de hoy, podemos decir que el riñón tiene múltiples funciones, entre las cuales se destacan la eliminación de desechos, la regulación del equilibrio hidroelectrolítico y el equilibrio ácido-base. Podemos decir también que la nefrona es la unidad funcional del riñón, que la orina es el resultado de los procesos de filtración, reabsorción y secreción, que el filtrado glomerular va a determinar la función renal y que está regulado principalmente por cambios en la presión arterial y las resistencias de las arteriolas aferentes y eferentes. Que el riñón tiene mecanismos de autorregulación que le permiten mantener el flujo sanguíneo renal y el filtrado glomerular en rangos adecuados a pesar de grandes fluctuaciones de la presión arterial sistémica. Y que la función renal es determinada clínicamente mediante el cálculo de aclaramiento de creatinina. Ante dudas o consultas que tengan, pueden consultar a través de las aulas web, en el grupo de Facebook que se llama Fisiología, Licenciatura en Nutrición, EURES UNLP, en los meets semanales con los diferentes profesores que ustedes tengan, o me pueden escribir a mi mail, que es el que está en pantalla. También les dejo la bibliografía que utilicé para realizar esta clase, el libro Guyton y el Boron. Les recomiendo para este tema utilizar el Guyton, pero si tienen otro libro pueden utilizarlo también. Muchos éxitos y muchas gracias.